Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Qué tal? Sí, te escucho. No sabía si se iba a unir con esto de que se decretó el feriado, pero dije, no, No, no. no, yo estoy en casa, así que es anecdótico. Mm. La que falta es la niña porque tenía una juntada anoche, entonces me dije, Ah, no, bueno. hay que respetarle su juntada. Sí, no sé si aparecerá alguna de las otras que todavía no habían aparecido, porque Lucas, en teoría, este horario lo podía tomar, y Eugenia creo que me había puesto que aceptaba la reunión. Además, si hay feriado, por ahí tendría la mayor posibilidad, pero bueno. Claro, es más fácil. Bueno, mientras tanto aprovechemos y veamos, espera, ahí hay un poco más de luz, ahí está. Veamos si te parece qué es lo que estuviste leyendo, qué es lo que te pareció. A ver, achico porque tengo acá el machete. Había, estuve viendo las dos versiones de los textos, están buenísimas, que en realidad fueron tres versiones. Lo que nosotros escribimos que pusiste como en libritos. Sí, Y sí. después había una actividad que decía juntar entre 5 y 10 más o menos frases. Yo junté, creo que son 10 o 12, no sé. Lo único que no le puse los autores. Después me di cuenta que no le había puesto los autores. Sí, más que Pero nada para que poder buscarlo, pero no importa, después me fijo cuáles son los que elegiste. tras una discusión coloqué a mi mujer sobre la mesa, la planché y me la vestí. No me sorprendió que resultara muy parecida a un hábito. Ah, La otra, los senos de aquella mujer que sobrepasaban pródigamente a las de Jean Mansfield le hacían pensar en la pobreza de tener únicamente dos manos. No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a buscar al alba cuando su amada era más larga. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. Se amaron después de tantas dificultades que el hecho nupcial les pareció que amarse no valía gran cosa. Como temía decirles que no, opté por conservar a todas las mujeres que he amado. Soñé que me besaban. Era solo el latido de tu nombre que esa noche se durmió entre mis labios. No quiero verte como eres, sino como te veía cuando lo eras todo para mí. A ninguna le disgusta tener antecesoras, a condición de no tener sucesoras. mm. Se nos acabó el amor, nos separamos, cada uno cogió por su lado. Mm. Esos son los Sí. que... Uy, ¿cómo hago para agrandarlo? Acá, ahí está, ahí lo volví a agrandar. Esos son los que me puse a buscar, porque encima decía que tuvieran relación más o menos en el tema o algo por el estilo, entonces Sí, traté de, traté de buscar, y como el primero me gustó ese de vestirse, digo, bueno, voy a buscar algo, algo así, pero dentro de lo que podría ser la pareja o cosas por el estilo, entonces elegí esos. claro. Sí, el criterio podía ser o la temática o que encontraran similitudes o que lo encontraran, o podían elegir diferentes criterios. Vos elegiste evidentemente todos vinculados con la temática. Los reconozco todos, pero no me acuerdo ahora de qué título tiene cada uno como para poder ubicarlo con los autores y entonces ver qué panorama, porque sé Sí, que hay algunos que son argentinos, pero ahí hay otros que son españoles y no me acuerdo qué otra nacionalidad. Creo que hay algún mexicano, cosas por el estilo. puede ser, creo que sí. Lo que puedo hacer es después ponerme a buscar los autores y mandártelo por mail. Están puestos los autores, cuando yo los puse en los artículos, están Y, con el nombre del autor y con la nacionalidad. En algunos claro, casos hasta las fechas de nacimiento y eventualmente muerte, porque algunos no han muerto. sí. Eh,
En última instancia, como vos ya recogiste todos los textos, pues la idea sería, bueno, aquello que escribieras en relación con esto, por ahí después compartirlo. Y Bueno, si llegara a unirse alguien más, sería interesante ver el tema de la publicación digital, la que vos me decías que había quedado armado como librito, porque si les gusta sí, hacerlo así, en algún momento también sería interesante que sumaran un recurso más para utilizar. ¿Sí? perfecto, perfecto, sí, sí, totalmente. Ujú. Creo que la mayoría de los que elegiste provienen del artículo de Lakmanovich, y no me acuerdo Todos, si todos son de ahí. todos O son de sea, ahí. yo entendí que era de ahí, entonces al principio no lo encontraba, me costaba buscar, entonces digo, Paloma, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hicimos para que se abriera? Entonces me dice, baja, porque yo lo buscaba en el texto largo, apretaba el no apellido y no pasaba nada. Ajá. Entonces me dice, baja, dice, porque es un PDF. Entonces de golpe lo veo y me dice, apretá ahí. Entonces apreté y efectivamente se abrió. Ujú. Entonces, sí, sí, son todos del libro ese. Sí, del de Lakmanovich, porque viste que yo había dicho, bueno, lean solo los textos del cuento, Ujú, los cuentos, perdón, del texto de Lakmanovich, y de otro de los enlaces que les doy, lean uno de los artículos, porque tiene mucha carga de muchos textos que yo fui seleccionando de Lakmanovich, pero de otras fuentes que también fui sí. investigando. Entonces, por ahí lo interesante era ver qué otros habían surgido desde otras lecturas, pero ya habrá tiempo, no hay problema. ¿Sí? No, y yo estuve después leyendo, porque hay una lista tipo microrelatos de humor sarcástico, microrelatos. De esas leí algunas, pero Ujú. cuando los colgaste, no, ayer o antes de ayer que me puse con esto, no fui ahí. Mm, Iba a ir ahí cuando no lo encontraba al principal, pero bueno, como después lo encontré, dije, listo, los busco a todos de acá. está, de acuerdo. Entonces, sí, sé que todos los voy a buscar en Lakmanovich, así me ubico. Y ¿anotaste algo en relación con las variantes o las particularidades que habías encontrado en esta selección que hiciste? No, eso no lo hice, perdón. No, porque sinceramente lo hice entre antenoche y anoche a la búsqueda. Ujú. Este, porque me pasó, o sea, yo no sé qué día fue que lo vi, pero creo que lo vi, supongamos, el lunes al mail. Y tuve una serie de cosas y nunca encontraba el hueco para hacerlo. Entonces, en la otra noche dije, bueno, listo, me pongo porque si no el viernes no voy a tener nada buscado. Supongo que también por eso los busqué a todos en el texto grande, como para buscarlos más o menos rápido. Claro. Pero, porque además me leí todo, la parte teórica también la leí como para ver más o menos, que es donde explica la diferencia entre los distintos grupos por la cantidad de palabras y demás. Claro. Este, Él pero tiene, no, sinceramente no escribí nada de... él tiene otros artículos, pero que no sé qué le pasa a la luz. Ahí está. A ver. Él tiene otros artículos en que habla del microrrelato latinoamericano, el Ujú, microrrelato ibérico. Yo todavía no colgué nada ni sé nada de eso porque es tanto el material que hay que es interesante también tener un poco en cuenta la variación. De hecho, en uno de los artículos que yo les había enlazado, creo que el primero que aparece enlazado en esa sí, entrada, aparece las imágenes que otra crítica, Violeta Rojo, eh, tiene en cuenta en relación con las características o particularidades del microrrelato y considera por ahí algunas cuestiones que son similares a las de Lakmanovich, pero algunas otras que toma en particular y también toma todo un corpus diferente de escritores. En algún caso se cruzan, pero en otros casos de pronto aparece un mundo un poco distinto, ¿sí? Así que eso por ahí, trabajándolo en una sesión en particular y ujú, seleccionando 4 o 5 de esos cuentos,
uno puede trabajar sobre eso, ¿sí? Lo que comentamos nosotros acá en casa el otro día después de la primera reunión, a partir de lo que nos decías del Malón, creo que se llama el cuento de Borges y demás, decíamos por El, ahí el el Pedro cautivo, Navaja, el eso, cautivo. sí, decíamos por ahí Pedro Navaja puede ser considerado, digo yo, como un microrrelato, porque es una cosita cortita, no es tan cortito, pero cuenta toda una historia en muy poco tiempo. Está bien, es una canción, pero, y como esas varias canciones, que uno podría decir, capaz que podrían llegar a calificar de alguna manera, pero fue un delirio nuestro de charla de acá, de No, de familia. todos modos, no es tan delirante. Tenés en cuenta que la canción, lógicamente, tiene que condensar una historia, porque vos no vas a Exacto, hacer una canción que dure 2 horas, no te la soportaría nadie, por más que le guste exacto, mucho el estilo o lo que fuese. Sí está mostrando, no por ahí necesariamente la relación entre el microrrelato o el relato breve con la canción, sino con aquello que hace de la canción la hermana de la poesía, claro, que tiene que ver con la musicalidad, el ritmo y la condensación. Y como justamente uno de los límites que a veces cruza el relato breve y sobre todo el microrrelato es esa vinculación con la musicalidad y con la poesía, vos te vas a encontrar con que de pronto yo les voy a poner un texto que, por ejemplo, uno de María Rosa Lojo, que en realidad uno dice, pero esto es un poema en prosa, y otro te dice, sí, uh-huh, pero es un cuento que tiene cierto ritmo, y entonces ahí empieza ese límite que es difícil de establecer, ¿sí? claro. Sí, nosotros y pensamos en Pedro Navaja porque es como un medio paradigmático, pero Ajá. hay un montón. Es más, yo me acuerdo, creo que el mismo Rubén Blades en algún momento comentó que García Márquez decía que lo admiraba por la capacidad que tenía en poco tiempo de contar un relato grande que a él le costaba no sé cuántas páginas. Como diciendo, yo no, a mí me cuesta hacerlo cortito, pero reconozco porque además Rubén Blades tiene un disco que está en base a cuentos de García Márquez. Ah, espera, que eso no lo Este, conocía. Sí, tengo varias cosas para decir de Rubén Blades, pero espera que ahora vamos a ver. Disco en relación. es Sí. el título, el nombre del disco creo que es, ahí era Tierra, que esa ojos de perro azul, está, Ah, sí. este, pero no me acuerdo el nombre del disco ahora. Laura Farina, Ajá, este, que lo hicieron, de hecho lo hicieron en conjunto, digamos, que tiene un tema que no es un cuento, sino que es una especie de homenaje donde dice en una parte que hay que hacer como Gabriel García Márquez, raza y talento. ajá. Pero ya me voy a fijar porque lo tengo registrado, es más, lo tenía en una época cuando era cassette, al cassette, pero son todos, o casi todos, basados en cuentos de García Márquez. Ajá. Bueno, en relación con eso que decís, dos cuestiones interesantes, o tres. Empezaste por Roque Navaja y justamente dentro de poco, aprovechando que todos ustedes son cordobeses, una de las cuestiones que les voy a pedir es que recojan una tradición leyenda de Ok, la provincia, porque esa parte también resulta interesante. Y a veces, muchas de ellas han ido a parar a relatos o microrelatos que a veces no se conocen, ¿sí? La otra cuestión es que curiosamente todo el mundo piensa que Gabriel García Márquez siempre escribe o novelas extensísimas o cuentos muy largos, y lo cierto es que
lo que para mí fue en primer lugar un descubrimiento acerca de, uy, hay un microrrelato de García Márquez, resultó ser que después me llegó a encontrar que había muchas veces en que García Márquez escribía, si no microrrelatos, al menos cuentos breves, y tengo más de 3 ya recogidos desde que empecé a buscar, ¿sí? Y en relación con este que mencionás, de Rubén Blades, hay 2 cuestiones. Una, ya me estoy poniendo a buscar lo que me han dado como datos, así que por ahí después se los comparto por si alguien quiere reencontrarlo. Primero porque es interesante esta relación entre la música, la canción y la escritura, ¿sí? Y en segundo lugar, porque a Rubén Blades, yo siempre se los mencionaba a los chicos, estaba poniendo la batería porque si no se pudre todo, siempre se los mencionaba a los chicos cuando les hacía trabajar el tema de la poesía y la música. Claro. Les decía, ustedes muchas veces dicen que no entienden las poesías y a veces hay una canción que tiene una imagen muy fuerte y muy difícil de entender y ustedes pueden explicármela perfectamente. Y a partir de ahí les hacía buscar canciones y entonces iba mezclando canciones con poesías. Y en cierto momento les decía, ¿ustedes no se dieron cuenta de que en algunos momentos o en algunas ocasiones tienen una canción con un ritmo muy triste, aunque la situación sea alegre, o al revés, con un ritmo muy alegre para una situación que es densa y fuerte? Y entonces, de la canción de Blades que yo me acordaba, que ellos nunca la conocían por Blades, sino por Maná o alguno de esos grupos, es de la que habla de los desaparecidos. Desapariciones. ¿Sí? Sí, sí. Ese, ¿dónde están los desaparecidos? Sí. Y que la canta Vicentico también. Claro. Siempre la conocen por Vicentico o por Maná, pero yo les decía, sí, conozcanla por quien quieran, pero es de Rubén Blades. Claro. Y sí. Es notorio esta cuestión de que él usa ese tono todo el tiempo alegre, ¿no es cierto? Cuando en realidad está hablando de algo que es fuerte, intenso. Sí. Así que todo ese mundo también nos interesa en particular. Perfecto, sí. Y tiene varios ejemplos. También hay una que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, que es, de alguna manera es en homenaje a Romero por el asesinato, y también es un ritmo, digamos, bailable, en donde está contando que la historia de un sacerdote que dando la comunión a él y al monaguillo los acribillan. Entonces, sí, tiene esa cuestión. Y bueno, y la otra cuestión que te iba a plantear era, decías que habías visto la publicación digital. ¿Alguna vez habías visto algo así, pero en otra situación? Creo que sí, creo que en algún momento algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido hicieron un grupo de alumnos míos para un trabajo, pero mi perro que se está expresando, pero no, digamos, fue hace mucho y quedó allá en el olvido. Inclusive no lo guardé ni nada, pero... Claro, habría que ver en qué formato era, porque hay muchos formatos y algunos son un poquito más complejos que otros. Es más, hay algunos que se arman como presentaciones que van como si fuera una serie de diapositivas, ¿sí? Como el y a los que Prezi. tiene que darles animación y una serie de cuestiones. Esta en particular, la de Calameo sobre todo, por ahí la de ISU tiene un par de cuestiones más para tener en cuenta. Lo que tiene de interesante es que uno arma el artículo, lo arma en un archivo. Yo generalmente lo armo en Word para tenerlo disponible para otras cosas,
y después lo paso a PDF porque así queda todo fijo y no se corre nada del lugar, y además porque a la aplicación hay que subirlo en PDF. Y Claro. entonces, una vez que vos lo subís, ahí decidís si se lee el archivo de corrido o si, en cambio, debería leerse como yo quería que se desplegara como revista. Y ya cuando directamente lo publicas, lo podés ver y lo podés compartir a través del enlace que te aparece, y lo podés subir o a Facebook o a un blog o mandarlo por correo o lo que fuese, ¿sí? Y queda también interesante porque a veces uno es como si se guardara las cosas de una manera distinta de otras presentaciones, que a veces ves el archivo y te termina como aburriendo un poco. Sí. ¿Sí? Es más, se les puede combinar en algunos formatos también la música, además de las ilustraciones. Ajá. Pero yo para la primera vez elegí esta cuestión de cómo hacerlo con texto e ilustraciones, como para que tuvieran una variante. Lo que voy a hacer después es subirles un tutorial, un pequeño tutorial. Genial, genial. Para que puedan hacer su propia experiencia y para que más adelante, cuando tengan varias producciones de ustedes, o entre las que hicieron ustedes y las que juntaron de otras cosas, puedan hacer su propia publicación y la pongamos en escena. Exacto. Está bien. ¿Está? Genial. Sí, porque además, como decís vos, es una forma interesante de guardarlo y de compartirlo. Claro. Pues por ahí uno dice, esto estaría bueno pasárselo a fulano, y sí, a veces se hace, sobre todo cuando en mi caso, ahora ya no tanto, pero en una época cada mail que mandaba un mail tenía como 20 páginas o una cosa por el estilo, entonces evidentemente llegaba un momento en que la otra persona debía bajar la persiana y decir, ok, estoy de acuerdo con todo lo que vas a decir, pero basta. Pero en cambio así puesto de esa forma, uno lo puede hacer, no exactamente, pero como una revista o como una película, si me decís que además puedo ponerle música y demás. Sí, el tema de armar película, video, bueno, nosotros hicimos uno hace un tiempo atrás, Sí. yo lo tengo guardado al Yo Quijote, también. ¿sí? Y tengo guardadas las imágenes de Smirnoff, ¿te acordás que yo había encontrado? Así que algo de eso, ¿sabés? Y a mí lo que me ha pasado muchas veces con los chicos es que no sabían cómo manejar el Movie Maker y tuve que enseñarles a usar el Movie Maker. Así que el tema de los videos luego también puede aparecer un poquito más adelante, pero digamos que supongo que algo habrás mantenido de ese conocimiento y no te lo tendré que enseñar a vos, sino a los demás. No, y por ejemplo, por lo menos, Paloma, a ella en el colegio le enseñaron a trabajar el Movie Maker y demás, porque ella hizo la orientación, la especialidad, como quieras decirle, lo que allá fue el polimodal en comunicación, justamente. Entonces, en cuarto año hacían una revista, que ahí trabajaban mucho el tema del Movie Maker y demás, en quinto una radio, y en sexto tenían que hacer una pequeña película. Así que además manejaba cuestiones de publicidad y demás, pero ahí tenés dos que teóricamente, por lo menos a la parte de Movie Maker y demás, la sabemos o la deberíamos saber manejar. Yo hace mucho que no trabajo con el Movie Maker, porque además hace bastante que no estoy dando clases, pero es cuestión de sentarse, como dicen por ahí, como andar en bicicleta. Uno se siente, practica un ratito y se acuerda. No era tampoco tan complicado. Por ahí lo complicado, me acuerdo yo, era conseguir una canción que tuviera coherencia con lo que yo quería decir, porque evidentemente era todo ya hecho. Yo no sé escribir música, así que no me pidas que haga una canción para la película porque no va a salir. Tengo que recurrir al robo armado.
Sí, claro, a buscar, que yo me acuerdo inclusive habíamos hecho, o yo había querido hacer algo con un tema de Alberto Cortés, con lo del Quijote, qué sé yo, porque bueno, por eso, porque uno busca una canción que medianamente tenga que ver, pero bueno, eso es lo más complicado, encontrar el recurso que le dé fuerza a lo que yo quiero decir. Pero después el Sí. resto no era tan difícil. Claro, no, es acostumbrarse a combinar los tiempos de la imagen con los tiempos Exacto. del sonido, ya sea de la parte hablada y de la parte musical. Ujú. Eso era lo que había que aprender a A cómo sincronizar. usarlo, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, a los míos de quinto en su momento les costó porque tenían que armar un documental y en un momento en especial les dije, bueno, mándenme el material que yo se los armo y les muestro cómo y ustedes después tienen que armar otra versión porque Exacto, si no, si hacen exactamente la misma no vale, no hay aprendizaje. Y me exacto. llevó un tiempito, pero bueno, he logrado. Por eso en algunos de mis blogs están subidos algunos de esos documentales o de videos. Algunos videitos están basados en cuentos o en historias. Ujú. Y también ellos mismos han tenido que armar alguna publicación digital. O por ejemplo, les decía a mis alumnos, bueno, tienen muchas historias de fantasmas circulando acá en la escuela. Empiezan a Ajá. recoger todo lo que la gente cuenta, tienen que escribir acá en clase las versiones, y luego de que teníamos las versiones y decidían que estaban bien armadas, las subíamos en un documento con las ilustraciones que encontrábamos y quedaba publicada Historia En de el blog. Fantasmas del Moreno, que es el nombre del colegio en el que trabajaba, y ahí quedaba, digamos, focalizada y subida, ¿no? Esa por ahí no se las compartí, pero la pueden encontrar porque están no en el blog que estamos trabajando nosotros, sino en el de Lapizazulix. Bien. Yo en su momento empecé con un blog, iba a ser el único, Y salieron un montón Lapizazulix. después. Después apareció otra mirada cuando nos empezamos a unir con los cursos del CITEP. Ahí, como nos pedían otro blog, abrí ese. Bueno, después al final ese quedó. Sumé un tercero cuando fue el caso de toda la reforma curricular, que quinto año tenía una materia que se llama Proyecto de Animación para la Lectura y Escritura, y entonces a partir de ahí dije, bueno, este tercero para que no se pierdan en la maraña de las otras cosas, porque los nativos digitales que nosotros conocemos, resulta que no saben lo que es un hashtag, lo que es un enlace y todo lo demás. Y bueno, y ahora cuando dije, quiero armar un taller literario y trabajar en forma virtual, Surgió este. dije, bueno, creo uno distinto para que no se me mezclen las cosas y la gente no se confunda. Y después, si tengo que compartir algo de los otros blogs, lo voy trayendo. Así que bueno. Y bueno, los canales de YouTube tuvieron que surgir en su momento como necesidad para poder volcar lo que yo estaba haciendo y colocarlo en los blogs, porque en los blogs no te admite cualquier tipo de formato, sino Exacto. que sí, sí podés insertar un texto de YouTube. Así que bueno. De hecho, no sé si alguien habrá visto la otra conferencia que tuvimos, porque ninguno de los otros todavía, algunos me han mandado texto, pero ninguno de los otros se ha unido, por ejemplo, acá, exceptuándote a vos, a Paloma. Hoy, teóricamente, Eugenia me había dicho que sí, y Lucas creo que por ahí también, pero no están, estamos vos y yo. Son Exacto. mi alumno Interlocutor. más frecuente y más asistente y persistente. Así que bueno, yo esta la voy a subir por los datos que estábamos manejando antes, de qué es lo Perfecto. que tiene que ver con la canción y con lo de las leyendas y todo lo demás. Y luego vamos a ver si podemos
compartir un poco más con algunos más que los que estamos hasta ahora. De hecho, creo que hay un texto de Lucas, claro, lo de las imágenes no lo subí todavía, lo de la secuencia. Ahí sí ya aparece Lucas. En el texto anterior aparecían Paloma y vos, y no me acuerdo si un texto de Eugenia, pero sí. Lo de las secuencias, cuando lo comparta, yo estaba esperando que apareciera alguien más, si no, bueno, ya lo voy a compartir como para que vean cómo lo armaron. ¿Está? ¿De acuerdo? Listo. Y eso de las secuencias puede más adelante llevar a una posibilidad de, bueno, esta secuencia, si tuviéramos que plantearla como video, ¿cómo se haría? Pero en ese momento se hará el aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay alguna, de las cosas que te había mostrado, de lo que habías escrito vos, todo lo entendiste y todo te quedó en claro, o hay algo para comentar? No, lo único que se me desapareció una de las imágenes en el que eran, en el segundo que mandé, que eran 4 imágenes en lugar de 3, el último. Ajá. Se me desapareció la de ellos, que era una foto que habías colgado donde había, que parecía una estatua, donde había mucha gente riéndose y demás. Esa de donde dice, con un yo, con un tú, hacemos un nosotros, y mira qué lejos están ellos. Se me desapareció el ellos, que para mí, o sea, como yo lo visualicé, yo al texto solía decírselo así a los chicos, como está en texto. Y las imágenes para mí que eran las que contaban de alguna manera la historia. Pero se me desapareció, cuando lo mandé se ve, no cayó el ellos. Pero... Yo creo que ahí tengo 2 documentos Y hay tuyos, una en 2 versiones, PDF. y en una aparece y en el otro no. Cualquier cosa te lo reenvío, así lo puedes recuperar. Listo. No, yo lo tengo guardado. Ah, Yo perfecto. a las cosas que voy mandando las tengo todas guardadas, incluso tengo guardadas las fotos que elegí para hacer cada uno de los videitos. Pero cuando yo lo vi cuando lo colgaste o me lo mandaste por mail, una cosa por el estilo, veía que faltaba el cuarto. Sí, o sea, es verdad, no, se perdía la parte narrativa, pero como te digo, cuando yo lo pensé con las imágenes, lo que pensé es, las imágenes van a ser, el texto va a presentar un poco la cosa, pero en mi cabeza, lo cual no quiere decir que los demás lo puedan entender, las imágenes iban como haciendo el relato, digamos, el paso. Por eso elegí la de la chica que estaba sentadita, la de la otra que va con las velas, la parejita que colgó Paloma, y el ellos, que creo que lo colgaste vos, que tengo idea que es una escultura. Sobre todo porque me sonaba a chismerío, o sea, que es la idea del ellos en el jueguito ese de palabras, por toda la cuestión de las risas y demás que estaban dibujadas en la escultura. Entonces, como diciendo, están comentando lo que, ok, comenten tranquilos que total no tiene nada que ver con nosotros como pareja. Ese es un poco el corolario con el que yo lo imaginé originalmente, o sea, esa era para mí un poco la narrativa. Evidentemente no quedó como yo lo había pensado, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Seguro. Lo que estoy pensando es que quizás, no necesariamente agregar texto, podría ser agregar 2 o 3 palabras que terminen de cerrar eso, esa Listo. imagen de que ese ellos es lo contrario de lo que somos nosotros o lo que nos diferencia de, ¿no? Pero también podría ser que si colocas un título lo suficientemente sugerente, ahí se produzca ese cierre. Perfecto. Que te surge, Ahí si se lo te reveo. ocurre, me lo mandás Ahí lo y lo reveo. vemos. Sí, totalmente. Le pego una revisada.
Incluso en el PDF sí me figuran los 4 seguramente, porque son 4, o sea, ¿qué es lo que yo te ponía en el mail? Que no había sido un buen alumno porque la consigna decía 3 imágenes, de las cuales de nuestra tenía que ser una. Yo puse 4 y 2 mías, o sea, no había cumplido con la consigna, pero que ponía en mi defensa, había hecho el anterior con 3 imágenes, así que bueno, este era un poquito, porque de alguna manera las imágenes me recordaron eso que yo le planteaba a los chicos. También sobre todo con el tema de que están muy pendientes siempre de qué es lo que dicen los demás y si los demás están de acuerdo o no con lo que a mí me gusta. Entonces, yo les decía, bueno, hay ciertas cosas en donde yo tengo que tomar una decisión, hacer una elección, y es mi elección, o sea, el resto, sí, que comente todo lo que quiera, pero es mi elección, y yo soy el que voy a tener que vivir con esa elección. Entonces, eso era un poquito lo que yo quería que ellos entendieran. Pero listo, le busco un título más sugerente, y de última le puedo dar un cierre, que se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, comillas, y como decir qué es lo que yo me imagino que están diciendo, y poner 2 o 3 cosas que podrían estar diciendo, y al final poner y no los escuchamos, una cosa por el estilo. Puede ser. Ahora Puede sí, ser, sí. pero si me siento tranquilo, lo puedo elaborar mejor. Con tranquilidad, y si querés las dos versiones, en el sentido de que una sea colocarle un título y la otra sea, independientemente de colocarle o no un título, agregar algo de texto, manda las dos y las vemos. ¿Está? Perfecto. Listo. Sí. Bueno, cerramos ahora y yo subo... Sí, porque acá me dice que queda poquito tiempo, además. Sí, yo subo después esto, que lo tengo que convertir y todo lo demás, y luego veo cómo nos fue con los otros. ¿Está? Listo, ok. Hasta luego. Un beso, chao. Chao. Listo.